Bueno, Nico, desde hace varias semanas vos estás mencionando un tema que es que el mundo se está deteriorando, por decirlo de alguna manera. Los mercados financieros y de commodities internacionales están en un estado de perturbación, las monedas. Así es. La noticia es que eso no se detiene. La noticia es que todo está siguiendo igual. Eso no se detiene. ¿Por qué? Desde junio, con una pequeña detención en julio, y luego agosto y septiembre han sido meses donde commodities y monedas han seguido su ruta. Y no se detiene porque hemos llegado a un final de ciclo en lo que hace a la política de tasas en los Estados Unidos. Estamos entrando en una etapa de dólar fuerte y el movimiento en los commodities y en las monedas, que justamente los países prepararon a sus monedas para que puedan reaccionar a esto y lo están dejando correr, digamos, están dejando depreciar sus monedas para compensar la caída en el precio de los commodities, lo cual trae mucha volatilidad, pero todavía no escuchamos la palabra FMI. Es decir, no hay una crisis como las que teníamos en el pasado, no interviene el FMI, pero las monedas se deprecian. Y bueno, hasta que no encontremos un nuevo equilibrio esto sigue, y es final de ciclo. Carlos, hoy los commodities valen lo mismo que en la década del 90 si los ajustamos por la inflación de Estados Unidos. Finalmente, después de las caídas de estos últimos meses, los alimentos... ¿Esto es un fenómeno, a tu juicio, pasajero o lo pasajero fue la bonanza? Son ciclos. Tuvimos una etapa de precios de commodities súper altos, explicado por factores muy específicos. China no va a volver a crecer al 10% anual en los próximos años. Entonces los commodities van a empezar a reaccionar cuando vuelva un poquito de inflación al mundo, que después de todas estas depreciaciones en las monedas, algo de inflación en el mundo emergente vamos a tener, y eso va a empezar a sostener un poquito el precio de los commodities. Probablemente no estemos ya muy lejos de ese piso, pero de ninguna manera vamos a volver a los niveles de precios que tuvimos en el año 2007, 2008 y en el 2011. ¿Cómo le pega esto a la Argentina hoy? Bueno, a la Argentina hoy le pega muy mal, porque la Argentina no construyó este mecanismo en el cual su moneda se deprecia para contrarrestar la caída en el precio de los commodities sin que eso genere mucha inflación. Tenemos mucha inflación, pero no por esto. Digamos, tenemos inflación por otros motivos, y el día que querramos contrarrestar la caída del precio de los commodities depreciando la moneda, vamos a tener mucha más inflación y una caída en el consumo. Entonces nos agarra muy mal y sin reservas. Y yo te diría que sobre llovido mojado, cuando están pasando cosas muy complicadas en los mercados internacionales, una regla de oro es no hacer olas. Estamos en esos días donde antes de irse a dormir cualquier persona que está en el mercado financiero mira cómo está operando China para saber qué va a pasar mañana. Ahora. En este momento la bolsa de China abrió 1,5% abajo. La gente está mirando qué pasa con los futuros del Dow Jones, del Standard & Poor's para mañana. En esos días no se hace lío. Y la Argentina la semana pasada... Hubo mucho lío. ¿Qué pasó? Se mandó un lío grande porque la Comisión Nacional de Valores, que se supone que está para proteger a los ahorristas del mercado de capitales argentino, sacó una resolución donde obliga a los fondos comunes de inversión a evaluar sus tenencias de bonos denominados en dólares al tipo de cambio oficial. Es decir, si bien esos bonos se compran a 1.400 pesos los $100 de bono, porque es el tipo de cambio de contado con liquidación, sí, te dicen, bueno, evalúalos a 940. Entonces hay que hacer una pérdida gigantesca, y la manera de evitar esa pérdida gigantesca es salir a venderlos. ¿Para qué querían hacer eso? Para bajar el precio del contado con liquidación. Entonces, la Comisión Nacional de Valores... Para bajar el precio de uno de los dólares con que se maneja la economía argentina. Exacto, y que eso eventualmente se arbitre al blue. Sí. La Comisión Nacional de Valores está para proteger a los ahorristas, y tomó una medida cambiaria subsidiada por los ahorristas que vieron caídas enormes en los valores de sus cuotapartes de los fondos. Entonces, yo creo que tendría toda la lógica del mundo que alguna institución de la República, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, mire si de repente la CNB no violó alguna de sus misiones para las que fue creada. Ahora, por 3 días, en medio de la debacle de los bonos, que fue la política buscada por el Ministerio de Economía, en medio de esa debacle, el contado con liquidación bajó por 3 días de 14 a 13, ahora está en 14,20 de vuelta y el blue en 16. Claro, porque cuando, digamos, hay una venta forzada y no hay un cambio de políticas y vos ves que
el precio baja simplemente porque estoy liquidando un stock, sabés que cuando se termina la liquidación Vuelve a del los stock, precios anteriores. volvés a los precios anteriores, y entonces mucha gente salió a aprovechar esa baja transitoria para comprar más. Entonces, cosas muy obvias que el gobierno probablemente no maneja, y hoy tenemos un contado con liquidación más alto que antes, pero los bonos de Argentina tienen un riesgo país 2 puntos porcentuales más alto. Un bono que rendía 8 rinde 10, uno que rendía 9 rinde 11, y si el gobierno tenía alguna esperanza de poder hacer un canje para aliviar en parte los pagos del Boden 15, que son la semana que viene, ahora no se pueden hacer. Entonces, a ver, ¿por qué? Ese canje cayó bajo fuego, amigo. ¿Por qué el gobierno le interesa ese canje? Bueno, porque no tiene dólares. Le interesaría porque alguno de los tenedores de Boden 15 a los que le va a dar dólares, que son 6.500 millones de dólares, de repente, si de esos 6.500, 2.000 les ofrecías un Bonar 2024, un precio atractivo, te lo podían tomar. Pero ahora, con esta medida, vos obligaste a los fondos comunes a reventar estos bonos Bonar 24, el rendimiento se fue muy para arriba, dejaron de ser muy atractivos porque la gente les tiene miedo. Digamos, hoy hay conversaciones, para mí exageradas, de mucha gente que tiene miedo de que el Boden 15 no se pague en dólares y se especifique, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Lo que sí va a ocurrir es que el gobierno, para pagar ese bono, necesita utilizar más reservas de las que hubiera utilizado en el caso de un canje. Así es. Y que por lo tanto el próximo presidente, se llame Joly, Macri, Massa, el que sea, recibe menos reservas de las que preveíamos que iba a recibir. Así es. El próximo presidente va a asumir prácticamente sin reservas, va a recibir un banco central. ¿Qué significa que un presidente reciba un banco central sin reservas? Bueno, que el poder de fuego para comandar el proceso de normalización cambiaria, llámese algún ajuste cambiario que la Argentina evidentemente necesita, es lo que han hecho todos los países emergentes, menos la Argentina. Es mucho más fácil hacerlo cuando el mercado percibe que el poder de fuego del Banco Central es más grande que el poder de fuego del mercado, y es mucho más difícil hacerlo si el poder de fuego del mercado es mucho más grande que el del Banco Central. Entonces el proceso de salida de esta política de negación de los problemas cambiarios que han implementado entre Banol y Kicillof va a ser muchísimo, muchísimo más compleja y exige... Lo vi a Joly diciendo en un diario brasileño ayer, hipergradualismo. En este contexto que estás hablando es una ilusión. Bueno, yo te diría que los esquemas de shock que se planteaban hace unos meses, después de que el mundo se movió como se movió, pasaron a ser gradualistas. Los esquemas gradualistas pasaron a ser homeopatía. Utópicos. Sí, placebo, homeopatía. Entonces, más allá de lo que quiera, o lo que esté diciendo, probablemente todavía no haya decidido qué es lo que va a hacer, bueno, no depende tanto de lo que quiere el candidato, sino de lo que puede el candidato. Y lo que puede, últimamente, se ha vuelto muy poco.